Saludos, mi nombre es Jaime Mesa y en conjunto con mis compañeros Josías López, John Steven González y Andrés Robles vamos a realizar una presentación a través de la cual lograrás comprender temas relacionados con los lenguajes formales. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje es el conjunto finito de los elementos más simples que constituyen un alfabeto sigma. La concatenación de sus elementos forman palabras que determinan un conjunto sigma asterisco. Las palabras con sentido y significado en este conjunto constituyen el diccionario del lenguaje. A partir de lo mencionado anteriormente, tenemos que un lenguaje es un conjunto de oraciones que usualmente es finito y se forma con palabras del diccionario. Con esto podemos distinguir entre dos tipos de lenguajes: lenguajes naturales, como lo son el castellano, portugués e inglés, y lenguajes formales, como las matemáticas y la lógica. Lenguajes naturales. Un lenguaje natural se constituye por las oraciones formadas con palabras reconocidas en un diccionario. A partir de ciertos procedimientos logramos construir oraciones más largas y complejas. Por esto, los lenguajes suelen catalogarse como conjuntos teóricamente infinitos. Dada la oración "el coche es gris", es posible construir oraciones más complejas como "mi amigo dice que el coche es gris". Si mi amigo dice que el coche es gris, es que el coche es gris. Lenguajes formales. Un lenguaje formal, como la lógica, consiste en un conjunto de oraciones llamadas fórmulas o expresiones bien formadas. Esta clasificación se da porque este lenguaje se forma por medio de reglas. El calificativo formal se refiere específicamente al hecho de que las oraciones de estos lenguajes consisten en una lista de símbolos sujetos a diversas interpretaciones. Distinción entre lenguajes naturales y formales. La diferencia reside en que para los lenguajes naturales debemos saber que las palabras tienen un significado, pero también un significante. Es decir, independientemente del significado de cada palabra, es importante interpretar el sentido de la misma, según el contexto en el que se exprese. Por ejemplo, el uso de la palabra coma tiene diferentes significados dependiendo del contexto en el que es utilizada. No es lo mismo decir "apresúrese y coma" a decir "mi abuelo está en coma". Una de las metas de la computación es poder especificar rigurosamente estos significados por métodos de interpretación de los sistemas formales. Estos métodos en cuestión constituyen las semánticas del lenguaje formal. En resumidas palabras, podemos decir que estos lenguajes difieren uno del otro en su origen y en su área de aplicación. Importancia de los lenguajes formales. La importancia de los lenguajes formales reside principalmente en su aplicación. Las palabras y oraciones de un lenguaje formal son perfectamente definidas. Una palabra mantiene el mismo significado prescindiendo del contexto en el que se encuentre. En adición, el significado de los símbolos es determinado exclusivamente por sintaxis, sin referencia a ningún contenido semántico. Gracias a esta ausencia de significado especial, los lenguajes formales pueden ser usados para expresar tanto una teoría de la mecánica como una teoría de la ingeniería electrónica y muchas más. Unos ejemplos de lenguajes formales serían la enumeración de Gödel. Esta es una función que asigna cada símbolo y fórmula de un lenguaje formal a un único número, la cual a la n sería a, la base sería el número primo y n el exponente sería el número de Gödel. Otro ejemplo sería el conjunto de todos los programas sintácticamente válidos en un determinado lenguaje de programación, o el conjunto de todas las fórmulas bien formadas en la lógica del primer orden. Uno de los aportes del señor Noam Chomsky a los lenguajes formales fue que, al entender el tipo de gramática, siendo capaz de generar un lenguaje lo más parecido posible a los naturales. El señor Chomsky clasificó las gramáticas y lenguajes dentro de 4 familias jerárquicamente ordenadas como modelos potenciales del lenguaje natural. Esta clasificación, conocida como jerarquía de Chomsky, se establece aumentando las restricciones sobre la forma de las producciones, las cuales tenemos gramáticas sin restricciones o libre, tipo 0, gramáticas sensitivas al contexto o contextuales, tipo 1, gramáticas libres de contexto o incontextuales, tipo 2, y por último gramáticas regulares, tipo 3. Bueno, hablemos un poco acerca de los tipos de gramáticas, profundizando cada uno de ellos. En este caso, gramáticas sin restricciones, tipo 0.
Son gramáticas en las cuales no tienen restricciones, es decir, que no hay restricciones ni tanto del lado izquierdo como para el lado derecho. En este caso, pues podemos ver una pequeña representación de lo que sería alfa igual a beta, que hacen parte del alfabeto griego. Esto lo que nos quiere mencionar es que tanto alfa como beta son iguales, que no pueden ser alterados porque no hay ninguna restricción en el alfabeto, ¿listo? Bueno, hablemos un poco acerca de gramáticas sensitivas del contexto o contextuales tipo 1. Este tipo de producciones pues implica que las sustituciones solo puedan efectuarse en cierto contexto, como por ejemplo el símbolo A se podría sustituir por delta si y solo si está precedido por beta y le sigue gamma. Esto lo que trata de decir es que son gramáticas sensibles al contexto, por lo tanto pueden hacer que un sintagma sea sistemáticamente igual al otro, como se puede observar en la siguiente imagen, lo cual se puede ver lo complejo que son las reglas necesarias. La complejidad de su parsing es exponencial con la longitud de la cadena de entrada, lo cual es inaceptable con fines de reconocimiento, y pues este tipo de gramáticas son de lo menor del éxito en toda la jerarquía del señor Noam Chomsky. Bueno, seguimos con tipos de gramáticas libres de contextos o incontextuales tipo 2. Y pues en estas se describen los llamados lenguajes de contexto libre, es decir, que entre ellos se pueden insertar proposiciones dentro de otras proposiciones, independientemente del contexto de la oración. De acuerdo al señor Chomsky, una gramática y su lenguaje correspondientes son independientes del contexto solo y solo si pueden definirse como un conjunto de producciones independientes del contexto. La gramática de contexto libre también pueden ser muy importantes en la teoría de los lenguajes de programación, puesto que los lenguajes se definen y en general tienen una estructura muy sencilla. Y pues las técnicas de análisis sintáctico suelen ser bastante gramáticas con el contexto libre. Por último, les brindamos el formato de producciones, la cual el señor Chomsky dice que A es igual a alfa, y donde alfa es una cadena vacía o no de símbolos terminales o no terminales. Por último, gramáticas regulares tipo 3. Este pues es el tipo de gramática más débil según por su regla, y es la siguiente: es A mayúscula igual A minúscula B mayúscula, donde B mayúscula puede existir o no puede existir. Esto puede equivaler a cualquier poder descriptivo, tanto finito determinante como con un valor no determinante, dado que es un lenguaje regular, que es aquel que es posible caracterizar usando con una gramática de tipo 3. Siempre será posible hallar su autómata equivalente, ¿listo? Y pues cada símbolo no terminal es un estado. Cada regla A mayúscula igual a A minúscula B mayúscula, una rama que conecta los estados A y B. Y por medio del símbolo terminal A minúscula y cada regla A mayúscula igual A minúscula, nos dice que A mayúscula se une al estado final del símbolo A minúscula, que es el que se encuentra dentro de la fórmula al lado de B. En conclusión, tenemos una imagen la cual puede explicar un poco cómo se basan los lenguajes de los tipos de gramáticas, la cual en tipo 0 sería un lenguaje tipo 0 que sería un tipo de gramática sin restricciones. Recuerden que el lenguaje sería recursivamente enumerables, y en tipo 1, que sería contextual, serían lenguajes sensitivos al contexto, y en tipo 2 libres de contexto, y por último tipo 3 lenguajes regulares. Lema del bombeo. En la teoría de lenguajes formales de la teoría de la computación, el lema de bombeo establece que en un lenguaje cualquier cadena de caracteres de por lo menos una cierta longitud, esta llamada longitud de bombeo, contiene una sección que puede ser eliminada o repetida cualquier número de veces, con la cadena resultante perteneciendo a ese lenguaje. La prueba de este lema típicamente requiere argumentos de conteo como los del principio del palomar.
Los dos ejemplos más importantes son el lema de bombeo para lenguajes regulares y el lema de bombeo para gramáticas independientes del contexto, que ya veremos más adelante. El homorfismo. En matemáticas, un homorfismo, o a veces simplemente un morfismo, desde un objeto matemático a otro con la misma estructura algebraica, es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos. Lenguaje regular. Un lenguaje regular es un tipo de lenguaje formal que satisface las siguientes propiedades. Los lenguajes más sencillos que se considerarán son los lenguajes regulares, es decir, los que se pueden generar a partir de los lenguajes básicos, con la aplicación de la operación de unión, concatenación y asterisco de Kleene un número finito de veces. Puede ser reconocido por un autómata finito determinista, un autómata finito no determinista, un autómata de pila, un autómata finito alterno, una máquina de Turing de solo lectura, y es generado por una gramática regular, una gramática de prefijos. También este lenguaje es descrito por una expresión regular. Ahora sí, vamos con las expresiones regulares. Las expresiones regulares, en cómputo teórico y teoría de lenguajes formales, una expresión regular o expresión racional también son conocidas como reges o reges, por su contracción de las palabras inglesas regular expresión. Es una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda. Se utilizan principalmente para la búsqueda de patrones de cadenas, caracteres u operaciones de sustituciones. Las expresiones regulares son patrones utilizados para encontrar determinada combinación de caracteres dentro de una cadena de texto. Las expresiones regulares proporcionan una manera muy flexible de buscar o reconocer cadenas de texto. La mayoría de las formaciones proporcionan los siguientes constructores. Una expresión regular es una forma de representar los lenguajes regulares, ya sean finitos o infinitos, y se construye caracteres del alfabeto sobre el cual se define el lenguaje. ¿Qué son los autómatas? ¿O qué es un autómata? Puede definirse como un equipo electrónico programable en lenguaje no informático y diseñado para controlar en tiempo real procesos secuenciales. Sin embargo, la rápida evolución de los autómatas hace que esta definición no esté cerrada. Estos autómatas presentan un mecanismo que les facilita la realización de determinados movimientos y además estas sirven para recrear e imitar tanto la figura como los movimientos de un ser animado. Uno de los ejemplos que mejor grafican a este tipo de máquinas son los robots, ya que gracias a un sistema electromagnético dirigido, el robot puede realizar diferentes acciones por sí mismo que, claro, previamente le hayan programado en su memoria. Autómatas finitos. Los autómatas finitos se definen con una tupla siendo E el conjunto finito y no vacío de estados posibles. E o pertenecen a E, el estado inicial del autómata. A es el alfabeto de entrada que acepta el autómata de la función de transición de estados. F es verdadera si es verdadera, que esto sería el conjunto de estados finales. Existen dos tipos de autómatas finitos. Autómatas finitos deterministas, donde cada símbolo de entrada se pasa de un estado del autómata a otro. Y están los autómatas finitos no deterministas, donde alguno de los símbolos de entrada o con la cadena vacía se pasa de uno de los estados del autómata a otro conjunto no vacío de estados. Esto significa partición. Los comportamientos de un autómata finito sirven para reconocer cadenas de símbolos de un lenguaje regular, para lo que primero parte del estado inicial, segundo recibe uno a uno los símbolos de la cadena de entrada en un AFND. Este paso a veces se ignora, pudiendo ocurrir una transición espontánea. Lambda, transición. Tercero, aplica la función de transición para cambiar su estado. Un AFND puede estar en varios estados a la vez. Cuarto, si quedan símbolos por procesar, vuelven al paso 2. 5. Si no quedan símbolos para procesar, si se ha alcanzado algún estado final, la cadena es reconocida como perteneciente al lenguaje fin.
Si no se ha alcanzado ningún estado final, la cadena es rechazada por ser no perteneciente al lenguaje fin. Las notificaciones para los autómatas finitos. A continuación veremos una tabla de transición de estados. La permanencia en un estado se representa como una transición de un estado otra vez al mismo estado. Se pueden dejar transiciones sin definir función de transición de estados parcial, dejando huecos o con un guión. Significa saltar en un estado final de error y rechazar la cadena por ser no perteneciente al lenguaje. En esta imagen podemos ver el diagrama de transición de estados. Si varias transiciones van de un mismo estado inicial a un mismo estado final, con distintos símbolos se pueden juntar, como vemos en la siguiente gráfica. Aquí podemos presenciar varios ejemplos. Los ejemplos de los números naturales, los ejemplos de los números naturales con signos y de los indicadores básicos. Con esto se da por finalizado el video. Esperemos que haya sido de su agrado y que les haya contribuido mucho a su aprendizaje. Un saludo y hasta luego.